Estamos en Efesios 5, versículo 21. Y si recuerdan, los que estuvieron con nosotros la semana pasada estuvimos hablando del regalo de Navidad más importante y espero que todos lo recuerden. A veces Navidad para algunos es un solo regalo. ¿Hay alguno de ustedes que haya cumplido el 24 de diciembre? ¿No? ¿No hay? ¿25? Bueno, aquellos que cumplen en esa época normalmente tienen un solo regalo porque 24 y Navidad pues es uno solo. Bueno, vamos a hablar de un regalo doble esta vez. Uno que recibieron la semana pasada y otro que van a recibir hoy. Y es la continuación de la doctrina del sometimiento. Y esto del sometimiento ya estuvimos hablándolo con un poco de detalle la semana pasada. Y lo interesante es que el apóstol no se detiene a decir someteos unos a otros. Ahí fue donde estuvimos pasando la mayor parte de nuestro tiempo. Noten que él adiciona unas palabras. Noten ahí versículo 21, capítulo 5. Dice, sometiéndoos unos a otros. Y luego, ¿qué dice? En el temor de Cristo. Y esta no es una sola frase o una frase simplemente para redondear o para decir cualquier cosa sin pensar que estaba diciendo en ese momento el apóstol, como un accidente. No es un cliché o una frase como algunos usan al final de todo lo que dicen para verse un poco más espirituales. A menudo algunas personas le adicionan a su conversación ciertos clichés y ciertas frases. Dicen con regularidad, gloria a Dios, o alabado sea el Señor después de cada frase. Esto no es lo que está haciendo aquí el apóstol, que no está agregando una frase sin pensar en el temor de Cristo. No lo hace de forma simplista o superficial o irreflexiva. La adiciona porque es una parte esencial en su argumento. Y yo les digo que acá Pablo está dando una importante razón por la cual nos debemos someter unos a otros. El por qué nos la está dando ahí. Debemos vivir una vida que se caracterice por esto de someternos unos a otros. El por qué debemos someternos en esos tres casos que él nos da, o esas tres ilustraciones que nos da en los versículos siguientes. A esposas, a los esposos, hijos a los padres y siervos a sus amos. Y si va a esos versículos, va a notar o va a observar que en cada uno de esos tres casos encontramos una referencia o al Señor o a Jesús. Noten cómo comienza. Empecemos desde el 21 y leámoslo para que nos quede claro. En el 21 dice, esta es la instrucción general que tenemos allí, y este es el principio general, y dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Luego, en la primera aplicación de este versículo, vuelve y hace lo mismo. Noten ahí el versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, y noten esa frase, como al Señor. No se detiene simplemente en decir, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. No, para nada. Él añade como al Señor. Y luego en la segunda aplicación de este versículo, si van al versículo 1, el capítulo 6, dice, hijos, noten ahí, obedecer a vuestros padres. ¿Y qué dice? En el Señor. Sigue siendo la misma idea. Él no se limita a decir, hijos, obedecer a vuestros padres porque esto es justo, sino que dice, obedecer a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Y luego en la tercera aplicación, con respecto a los siervos y a los amos, tenemos otra vez lo mismo. Capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Todo el pasaje muestra que esto de temer y de al Señor es claramente un principio en toda la sección. En el Señor o en el temor de Cristo o en el temor del Señor. Es muy importante entonces
que entendamos esto del temor al Señor una vez que se repite como tema principal en toda la sección. Y sería necio de mi parte, porque tengo ganas de entrar a esto de mujeres o esposas someterse a sus esposos y los hijos. Estoy así, tengo muchas ganas de hablar de eso, pero sería necio de mi parte entrar sin hacer un énfasis en esta sección, en esta parte. Debemos tener claro por qué es que usted y yo nos debemos someter. Y aquí tenemos la razón en ese versículo 21. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? ¿Por qué debemos someternos? Por temor. Podemos ponerlo primero en una forma general. El temor de Cristo ha de regir la vida cristiana. Todo lo que hace el cristiano debe hacerse en el temor de Cristo. Pablo lo enfatiza repitiéndolo cada vez que usa uno de estos específicos, como ya lo notamos, esposas, familia, trabajo. Y yo les digo que muchas veces esta es una frase que se pasa de largo, y es hacer todo en el temor de Cristo. Debemos hacer todo en el temor de Cristo. Pero bueno, otra vez, todavía no he respondido qué significa esto de temor. Y antes de dar respuesta, quiero decir algo. No creo que hacer esto de someternos en temor a Cristo, o lo hacemos porque someterse sea algo bueno en sí mismo, o porque sea algo malo. Hay esposas, hay hombres e hijos del mundo que se someten porque creen que está correcto. Pienso en varios familiares míos que así hacen, sin ser creyentes. La diferencia de un creyente y un no creyente está precisamente en someterse en el temor de Cristo. Un creyente es uno que no solo cree en el Señor Jesucristo para su salvación y confía en Él y en su obra expiatoria, sino que además se somete en el temor a Cristo. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Quiere decir que la vida del cristiano es gobernada completamente por la persona de Cristo. Todo lo hace con reverencia a Jesús. Y eso significa que Jesucristo es su Señor. Y puedo decir sin temor a cometer un error que nadie puede creer en Jesús como Salvador sin reverenciarle a Él como Señor. No puede haber alguien que diga que es salvo sin someterse al señorío de Cristo. Si usted cree en Él, cree en todo lo que Cristo representa. Por lo tanto, Él se convierte en su Señor o en el Señor de su vida. El cristiano no se limita a hacer las cosas que son buenas y correctas y deja de hacer las cosas que son malas. La marca diferenciadora del cristiano es que hace todo en el temor de Cristo, todo como al Señor, porque Cristo es su Señor. El motivo del cristiano de hacer lo que hace es que siempre lo hace en el temor de Cristo. Tomemos a los hijos, noten ahí, a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, versículo 1, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, versículo 2. Hay un mandamiento en estas palabras, y el cristiano debe obedecer a ese mandamiento simplemente porque es un mandamiento, y eso sería una razón suficiente. Dios lo pide, es un mandamiento que Dios da, y eso sería suficiente. Pero si observaron, hay otra razón, una razón superior para hacerlo, y es hacerlo en el temor de Cristo, hacerlo en el Señor. Para Pablo es importante que todos nos demos cuenta de que no basta simplemente con guardar los mandamientos o guardar la ley. Hay un motivo superior, y es que lo haga en el temor de Cristo. Y esta es siempre la marca diferenciadora del cristiano. El cristiano ya no piensa en sí mismo en términos de mandamientos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi lista de cosas para hacer. Siempre piensa en términos de la relación con Jesucristo. Así debe ser. Como Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 9, 21. No que estuvieran como sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo
la ley de Cristo. Tenemos una ley, es cierto, la ley de Cristo. Debe pensar en términos de esta relación personal con el Señor y Salvador. Por lo tanto, el apóstol está repitiendo esto desde el 22 y a cada aplicación al mandamiento le adiciona esto en el temor de Cristo o en el Señor, para que esto quede claro, que no haya ninguna duda de que es en Cristo o es en el temor de Cristo que lo hacemos. Por eso es esencial que meditemos en lo que significa el temor de Cristo, en la razón del por qué usted y yo nos sometemos. Y puedo decir que solo cuando este motivo esté claro en la mente, en su mente, es que puede hacer esto de someterse bíblicamente. Y puedo decir además que solo lo puede hacer bíblicamente si tiene el Espíritu de Dios. Y solamente lo puede hacer si está siendo lleno por el Espíritu. Si lo recuerdan, versículo 18. Es una característica de estar llenos del Espíritu, sometiéndose unos a otros. Y un hombre que está lleno del Espíritu es un hombre que siempre está recordando y reverenciando al Señor Jesucristo en todas sus relaciones en la tierra. El hombre lleno del Espíritu Santo siempre estará con sus ojos puestos en Cristo. Y entonces, ahora teniendo esto en su mente, como el centro de su pensamiento, está en ese momento capacitado para someterse en su matrimonio a sus jefes y a sus padres. Lo resumo poniéndolo de esta forma. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es esta. El cristiano siempre sabe por qué hace una cosa y siempre sabe lo que está haciendo. El otro hombre no sabe por qué hace las cosas. Esa es la diferencia. Los no cristianos solamente se ajustan a un patrón, imitan a los demás, observan lo que los otros están haciendo y hacen lo mismo, pero no saben por qué. No tienen ni idea de por qué están haciendo las cosas, simplemente están siguiendo a las masas. No tienen una filosofía real de las cosas, simplemente lo hacen porque lo hacen los demás. Pero el cristiano, por el contrario, piensa y razona, tiene toda la sabiduría y sabe exactamente por qué está haciendo las cosas. Y la razón es simple, es esta, en el temor de Cristo. Y no es algo solo de nosotros los creyentes. Jesucristo mismo, en su relación con el Padre, lo reverenció, nos mostró esto del temor. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y nosotros, tanto ustedes como yo, seguimos el ejemplo de Jesucristo. El cristiano se somete a los demás porque primero está siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Y este es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. ¿Recuerdan que Él fue tentado? ¿Y cómo respondió en esa tentación? ¿Lo recuerdan? Acercándose el tentador le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo se estaba en ese momento sometiendo a la palabra de Dios. Él podría haber convertido esos panes o esas piedras en pan mejor. Podría haberlo hecho, pero se sometió al Padre. Otra vez el diablo lo lleva a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de Dios, y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La razón que da Jesús a Satanás es que se somete al Padre y a su palabra. Él no funciona individualísticamente. ¿Recuerdan lo que hizo al momento de verse cara a cara antes de la crucifixión? El sacrificio que le esperaba. Él dice en Marcos 14:36, dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué ejemplo? Él se está sometiendo al Padre. Se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y saben por qué lo hizo? Por reverencia a su Padre, por amor a su Padre. Y hay más. Él mismo
enseñó, Jesucristo mismo enseñó que debemos someternos con temor reverencial. Fue una enseñanza que Él nos dejó mientras estuvo en su ministerio durante la tierra. ¿Recuerdan cuando los dos hermanos estaban buscando ser considerados por encima de los otros apóstoles? Se le acercaron, estos dos hermanos eran Juan y Jacobo, se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué quieres que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es el mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan, y llamándolo junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún, noten esto, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, Él se sometió al Padre y está pidiéndole a todos que se sometan. Es una enseñanza de Jesucristo acerca de someterse. Ni siquiera Él mismo vino para ser servido, sino a dar su vida. Y todo esto lo hace por amor al Padre. El cristiano está acá para servir, para ser el siervo de todos. Este es uno de esos mandamientos dados por nuestro Señor. Y es por eso que nos sometemos unos a otros, porque Él nos ha enseñado a hacerlo, porque Él mismo lo hizo. Es decir, que no solo dejó el mandamiento, podría haberlo hecho, pero Él mismo lo ejemplificó en su vida sometiéndose al Padre. Entonces, se somete en el temor del Señor porque Él mismo es el ejemplo, Jesucristo, porque Él mismo lo enseña, y puedo decirles además que ese sometimiento se hace como un amor reverencial a Cristo, para mostrar su amor a Él. Si realmente cree lo que dice creer como cristiano, su deseo supremo en la vida debería ser mostrar su amor a Él, reverenciarle, y eso de someterse debería mantenerlo en su mente, de someterse en el temor de Cristo. ¿Realmente cree en Él? ¿Realmente cree que Él es el Hijo de Dios? ¿Y cree que Él bajó del cielo a la tierra para salvarle? ¿Cree que usted es salvo no solo porque usted lo aceptó, sino porque Él vino a esta tierra y vivió una vida perfecta y que ahora esa vida perfecta ha sido imputada sobre usted? ¿Cree que Él fue a esa cruz y se llevó todos sus pecados con Él? Y llevando sus pecados con Él y todo el castigo que le pertenecía a usted, se lo llevó allí hasta ese madero. ¿Cree en eso? ¿Que Él dio su vida por usted? ¿Cree que Él murió para que usted pudiera ser perdonado? ¿Para que pudiera ser reconciliado con Dios? Ese es el argumento que hay detrás. Si usted cree todo eso, si realmente cree eso, su deseo supremo debería ser complacerlo, mostrándole ese amor reverencial, porque lo ha extraído, lo ha sacado del hueco. Él ha hecho una obra inmensa por ustedes. ¿Y qué desea de ustedes? Él les pide que guarden sus mandamientos para que su nombre pueda ser magnificado y glorificado con otras personas. ¿Recuerdan la oración que hizo Jesucristo al Padre? En Juan 17:4 les dice, orando al Padre, le dice: yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre
a los hombres que en el mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado estas palabras que me diste, y las recibieron y entendieron, que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Esto es lo que significa, o lo que debe siempre significar el temor de Cristo. Es lo que debe permanecer en su mente, es lo que debe gobernar su práctica constantemente. Constantemente. Que el Señor Jesucristo ha sido glorificado en ustedes y a través de ustedes. Se somete en señal de agradecimiento y amor por la obra que Él ha hecho en sus vidas, por la obra descrita en esas palabras que les acabo de leer. Y no es una cuestión de discusión, esto aquí no hay negociación, no es una cuestión de si nos gusta o no nos gusta. Lo ha dicho y debe hacerlo porque eso es así, es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado, es como Él nos ha enseñado que debemos hacerlo. Y además, por amor a Él. Por eso, esa obra maravillosa que Él hizo, entonces nosotros nos sometemos y seguimos lo que Él nos está pidiendo en temor a Cristo, por ese amor que le tenemos a Él. Y yo les digo que hombres y mujeres afuera están juzgando al Señor Jesucristo y forman sus evaluaciones de Él por lo que ven en ustedes. ¿Es usted agradecido por la obra que Él ha hecho en su vida? ¿Expresa ese amor dándole la gloria a Él constantemente? ¿Expresa su agradecimiento y amor por medio de su conducta y comportamiento? ¿O es una conducta y comportamiento idéntico a lo que hay en el mundo? El mundo donde cada hombre lucha por verse superior. Un mundo donde cada hombre trata de mostrarse a sí mismo y llamar la atención sobre sí mismo. Un mundo que hasta llega a la iglesia, donde personas tratan de sobresalir y verse superiores. Algunos hacen esto hablando mal de otros, para verse más espirituales, cuando la enseñanza de Jesús es contraria, completamente contraria a eso. ¿Saben qué piensan los de afuera cuando ven a un hombre de estos? Este es uno de los de nosotros. No es cristiano, es uno de los de nosotros. Es individualista. Es egoísta y siempre está pensando en cómo llamar la atención sobre sí mismo. Así es el mundo y hace todo el mundo, así es como lo hace. Entonces, si ven las mismas cosas en ustedes, ¿cómo pueden creer y adorar a nuestro Señor Jesucristo? Su afirmación debe ser no solo que Él ha muerto por ustedes, no solo que Él les ha dado una nueva vida, que Él les rehace de nuevo, que hay una regeneración que les adopta y eso ya los hace diferentes. Ahora están llenos del Espíritu que estaba dentro de Jesús y ahora le glorifica, agradeciéndole, amándole, mostrando ese amor reverente. Así es que el cristiano es un hombre que siempre debe estar recordando estas cosas. Él no se pregunta, ¿qué quiero hacer yo hoy? ¿O qué me gustaría hacer de mi vida? ¿O qué me agrada? Sino es cómo puedo hoy glorificar a Dios. ¿Cómo puedo mostrar amor y celo por el nombre de Jesucristo, por el nombre del Señor? Esa es una persona que está buscando que otros crean en Jesús y sabe cuál es la manera de hacerlo. Y es la que nos está describiendo aquí el apóstol. Es inútil hablar de Jesús y de su amor con la gente si lo niega en su práctica. No sirve de nada. Mi predicación es en vano si niego el mensaje con mi vida. Lo mismo es la suya. La gente está morando o está viendo lo que son y lo que hacen. Por lo tanto, Pablo dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y esa debe ser su motivación. El cristiano es un hombre que vive, que camina y que hace todo, y todo lo hace a la luz de no desagradar a Jesús por ese amor reverencial que le tiene hacia Él.
muestra el temor en Él, amándolo con reverencia. Y a esto hace referencia el amor o el temor de Cristo. Mi pregunta para usted hoy es, ¿le ama? Así es como piensa. Ese es el tipo de amor reverencial que le tiene. Y les puedo decir que el temor está por encima de todo, porque somos su posesión, somos su pueblo, su nombre está sobre nosotros, somos sus representantes, somos las personas que Él ha comprado y la relación entre nosotros ahora con Él es una relación de amor. La epístola de Hebreos nos dice que Cristo dijo esto, dijo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Versículo 13, capítulo 2. Así es que el cristiano es un hombre que se rige por tener presente de quién es hijo. Y podemos decir inclusive que la reputación de Jesucristo está en sus manos. Él dice, yo soy la luz del mundo, pero también dice que ustedes, que vosotros sois la luz del mundo. El mundo no lo ve a Él, pero nos ve a nosotros. Nosotros somos la luz, la única luz que pueden ver. El cristiano es un hombre que vive, camina, hace todo lo que hace o todo lo que hace a la luz de ese amor reverencial hacia Cristo. Lo está decepcionando. Así es como piensa del amor a Él. Ese es el tipo de temor que debe mostrar y es muchísimo más alto que simplemente cumplir un mandamiento. Este es el temor por lastimarle, por hacer llorar o decepcionar a alguien que le ama, alguien que tiene fe en usted y que confía en usted, que le tiene cariño y que ha hecho mucho por usted. Así son las personas, esas son las relaciones en este mundo, igual con Cristo. Eso es lo maravilloso del amor. Es por eso que el amor es el mayor poder y la mayor fuerza motriz del mundo. El hombre está capacitado para hacer cosas por amor que no puede hacer por sus propias fuerzas o por su propia voluntad. El amor es el motivo, el motivante mayor, más grande. Hay algo más terrible que darnos cuenta de que le estamos decepcionando a aquel que nos amó tanto que se dio a sí mismo por nosotros. Cuando se da cuenta de esto, solo le queda llorar pidiendo perdón, reconocer que es indigno de Él. Esa es la forma que se vive el cristianismo. No es una teoría filosófica o hace parte de un partido político o es una nueva forma de llevar una sociedad. El cristianismo se expresa en amor hacia Él, en su relación con Jesús, en su temor a Cristo, que se refleja en ese amor reverencial. Ya esto hace referencia al temor de Cristo, a ese amor reverencial por Él. Pedro también enseñó que los cristianos deben temer al Señor. Vengan conmigo a 1 de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Y el versículo 14. ¿Y quién? Pero aún sufrís, perdón. Pero aún sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Si no yo creo que la cita la tengo mal, pero se los voy a, porque no tengo, en mi Biblia no dice lo mismo que tengo en mis notas. Entonces, se los voy a leer. Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrantéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia,
Esta última palabra, reverencia, en el original es fobeo, la misma palabra para temor. Y en este texto, Pedro está exponiendo las palabras que encontramos en Isaías 8:12. No digáis, dicen en Isaías 8:12, es conspiración, al todo lo que este pueblo llama conspiración, y temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. El Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro terror. Isaías 8:12 y 13. Pedro está dando la aplicación de temer a Dios al momento de presentar la defensa al Evangelio. Y se hace ¿cómo? Con mansedumbre y temor. Esta palabra temor la traducen en la Biblia de las Américas como reverencia. Y entonces muchos la entienden como hacerlo con respeto. Y dicen que las actitudes que deben tener a otras personas cuando explican el Evangelio deben ser actitudes reverentes y con mansedumbres. Y puede ser, pero yo no creo que sea lo que el apóstol en este momento está diciendo que tiene en mente. De hecho, Pedro dice que no debemos temer a las personas alrededor de nosotros, citando ese Isaías 8:12. Sería entonces extraño que en la siguiente frase nos diga que debemos defender lo que creemos con una actitud de temor. La mejor interpretación es que gentileza o mansedumbre es la manera de presentar al Evangelio. Cuando se comparte el Evangelio se hace de esa forma. Y el temor o reverencia describe la actitud hacia el Señor cuando defiende sus creencias. Es un temor reverencial, es un amor reverencial constante hacia Él, inclusive en el momento de presentar el Evangelio. Entonces, ya sea que está presentando el Evangelio o que se está sometiendo en los diferentes roles en los que se encuentran, ya sea que es hijo o es empleado o esposa, el cristiano es una persona que se rige por esos pensamientos de reverencia. Es un temor que debe gobernar todo lo que son y todo lo que hacen. Es lo que debe gobernar todos los asuntos de su vida. Debe gobernar la santificación y todo su servicio. Y eso es lo primero acerca del temor. Pero creo que hay más allá. Aquí se incluye algo más. La Escritura dice esto del temor. En Deuteronomio 10:12 dice, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Es la misma idea que encontramos con el tema principal en Proverbios. En Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Los profetas también lo dijeron, como cité ahora a Isaías 8:12 y 13. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, y temáis a lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Eso significa, entre otras cosas, que hay un miedo a decepcionarlo, un miedo a afligirlo, el temor o no mostrar temor a Él y mostrar temor por las personas. Y en el Nuevo Testamento, los apóstoles o a los apóstoles se les pide que teman a Jesús como alguien celestial, como alguien divino. Segunda de Corintios 5 dice esto, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, noten la palabra que dice ahí en el versículo 11, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos a vuestras conciencias. El significado de esto es que debe temer a Jesucristo porque va a estar frente a Él. Un día va a estar frente a Él. Estarán frente a Cristo, quien es el Señor en el día del juicio, el día del gran tribunal. Si esto no es suficientemente claro,
Pablo nos lo está aclarando en estos textos que estamos estudiando y que vamos a estar estudiando y evaluando en las semanas siguientes acerca del temor de Cristo. Noten cómo se refiere a los esclavos. De la misma manera, deben servir las personas a las personas como deben servirlo como a Cristo, no solamente sirviendo a las personas, sino al Señor. Noten ahí las palabras de versículo 6, capítulo 6, versículo 7 de Efesios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. La motivación para temer a Dios es la misma que encontramos en el capítulo de 2 de Corintios 5. Nosotros debemos temer porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque algún día va a estar frente al juicio. Pablo lo dice también en Colosenses. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Noten el versículo 24 ahí. Es a Cristo al que hay que temer. Y es a Él al que sirve. La motivación de hacer el trabajo responsable es porque el Señor está observando y un día será su juez. Pablo en Efesios les dice que les va a recompensar por lo que hacen. En Colosenses el énfasis es que les va a castigar por lo malo que hacen. Ambas son razones para temer al Señor juez del eterno del universo. Y todo esto, por supuesto, no tiene nada que ver con nuestra justificación. Esto no tiene nada que ver con la recepción de la salvación. Esto es diferente. Esto del temor con respeto es diferente. Primera de Corintios 3 nos lo dice, versículo 12. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumada por el fuego o consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Él dice, el trabajo de cada uno va a ser probado. Y si un hombre ha construido sobre los cimientos de madera, heno y rastrojos, todo va a ser quemado. No quedará nada, sufrirá la pérdida, pero él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Qué significa esto de así como por fuego? Creo que hay muchas interpretaciones y hoy no es el momento para analizarlas, pero lo que sí es claro es que hay una enseñanza acá acerca de las obras. Ninguno de estos pasajes, si tengan en cuenta esto, ninguno de estos pasajes está hablando de la salvación de un hombre, pero sí hace referencia a la recompensa que van a recibir. Es posible que un hombre sea salvo, pero puede que llegue a la eternidad sin nada en absoluto. Nada de lo que ha hecho va a tener ningún valor, cero. Todo ha sido destruido por el fuego del juicio. Él mismo es salvo y no pierde la salvación. Estas palabras no significan que un hombre pueda caer de la gracia, pero sí significan que un hombre que es salvo puede no conocer el temor del Señor. Puede hacer lo que hace sin el temor del Señor y las obras que hace van a ser quemadas. Resumiendo un poco de lo que he estado diciendo. Esto del temor de Cristo es un mandamiento que nos da Jesús. Jesús es el ejemplo a seguir de ese amor reverencial.
Lo hace entonces por ese amor. Usted lo hace, lo debe hacer. Así como Él lo hizo por el amor al Padre, nosotros lo hacemos por amor a Jesucristo. Y algo muy importante, lo hace por temor porque algún día va a estar frente al juez del universo. Por lo tanto, dice el apóstol, sométase unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, van a estar delante de Él y vamos a ver sus ojos y su rostro. ¿Se imagina que lo que va a hacer sentir que Él murió por usted, que derramó su sangre y no le amó ni le temió? ¿No obedeció sus mandamientos? ¿No hizo lo que dijo Él que hiciera? ¿No se santificó? ¿No se sometió a los demás en el temor de Cristo? Probablemente se comportó como un hombre del mundo, como el hombre natural. ¿Se imagina lo que es mirarlo a los ojos en ese momento? Yo sé de alguien, y yo estoy seguro que usted también conoce a alguien que le pasó exactamente eso, que lo miró a sus ojos. En los evangelios encontramos esto. Si recuerdan, nuestro Señor había advertido al apóstol Pedro que lo negaría 3 veces, ¿recuerdan? Antes de que el gallo cantara. Y Pedro dijo, no, nunca, nunca te voy a negar. Entonces llegó el momento de la prueba, cuando él fue capturado y llevado al Sanedrín. Y Pedro, ansioso por salvar su pellejo, por cobardía, negó al Señor. ¿Y recuerdan lo que pasó después? Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como lo había dicho antes. Antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor no le dijo nada, ni una palabra. Simplemente lo miró. Lo miró con una mirada de decepción, con una mirada de tristeza, porque Pedro le había fallado. No con una mirada de reprimenda. Pedro no podía soportar esto. Hubiera seguro preferido Pedro que le hubieran dado un par de correazos. Hubiera preferido eso. Hubiera preferido que lo arrojaran a una cárcel. Pero fue esa mirada que lo quebrantó, casi lo mata. El Señor volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor. No se sometió al temor de Cristo. Esposas y maridos, no hay necesidad de pelear. Hijos y padres, no debe haber discusiones. Igual con siervos y amos. Él nos ha dicho cuál es su voluntad y nos ha dado un ejemplo. No tienen excusa, por lo tanto, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es el único motivo. Es un motivo suficiente. Y gracias a Dios, Él nos da ánimo. Él nos da un incentivo. Tenemos estas grandes palabras de su propio ejemplo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Luego tomemos las palabras de Filipenses. Por lo tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eso no les permite someterse, nada puede ser. Nada. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. A quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Sometiéndonos unos a otros en el amor de Cristo. Debe vivir esta vida no porque sea es lo que hay que hacer, no porque sea un uniforme que hay que ponerse, el uniforme de cristianos. Entonces voy para la iglesia, entonces me pongo la chaqueta de cristiano. No porque otros lo están haciendo. De hecho, no lo debe hacer sino por una sola razón, por el temor de Cristo. Y gracias a Dios, eso no solo es suficiente, es más que suficiente. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra nos confronta, nos muestra nuestro pecado, nos muestra lo que hacemos, que no tiene nada de mérito, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado, ayúdanos, Señor, a reconocer cuánto hacemos en esta vida para nosotros, sino para ti, Señor. Ayúdanos a que este temor de Cristo sea siempre, o que esté siempre en nuestras mentes en todos nuestros días. Esto te lo pedimos en el nombre de aquel que vino y murió en el madero.